Hablar de Chuck Norris hoy en día es enfrentarse a una figura que ha trascendido el cine, la televisión e incluso la cultura popular digital. Sin embargo, detrás del mito, los chistes virales y la imagen de invencibilidad absoluta, existe una historia profundamente humana, marcada por la fragilidad, la lucha interna y una determinación forjada desde la adversidad. Nacido como Carlos Ray Norris, el 10 de marzo de 1940 en Ryan, Oklahoma, Estados Unidos. Su infancia estuvo lejos de cualquier ideal heroico. Provenía de una familia humilde, con raíces irlandesas y cherokee, en un entorno donde las dificultades económicas eran constantes. Su padre, Ray Norris, era mecánico, pero también lidiaba con el alcoholismo, una situación que dejó cicatrices emocionales profundas en el joven Carlos. La figura paterna, inestable y ausente en muchos momentos, marcaría su percepción del mundo y su carácter reservado. Su madre, Wilma Scarberry, fue el verdadero pilar de la familia. Tras divorciarse, se mudó con sus hijos a California en busca de una vida mejor. Este cambio geográfico también representó un punto de inflexión emocional. Chuck, como empezaría a ser conocido más tarde, era un niño tímido, introvertido y con baja autoestima. En la escuela, no destacaba académicamente ni socialmente. De hecho, muchos de sus compañeros lo consideraban invisible. Durante su adolescencia, Norris no mostraba señales de convertirse en una estrella. No era atlético, no tenía habilidades sobresalientes y tampoco aspiraciones claras. Esta etapa de incertidumbre es clave para entender la magnitud de su transformación posterior. A diferencia de muchas celebridades que desde jóvenes mostraban talento excepcional, Chuck Norris parecía destinado a una vida ordinaria. Todo cambió cuando se enlistó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 1958. Fue enviado a Corea del Sur, un destino que cambiaría radicalmente su destino. Allí, por primera vez, entró en contacto con las artes marciales, específicamente el Tang Soo Do. Lo que comenzó como una actividad para ocupar el tiempo, se convirtió rápidamente en una pasión transformadora. En Corea, Norris encontró algo que nunca había tenido: disciplina, propósito y una identidad. Las artes marciales no solo fortalecieron su cuerpo, sino que también reconstruyeron su mente. El joven inseguro comenzó a desarrollar confianza, autocontrol y una ética de trabajo implacable. Fue también en esta etapa donde recibió el apodo de Chuck, un nombre que eventualmente reemplazaría su identidad original en el imaginario colectivo. Al regresar a Estados Unidos, decidió profundizar en este camino. Abrió escuelas de karate y comenzó a competir profesionalmente. Sin embargo, el camino no fue fácil. Al principio, enfrentó derrotas constantes. Cada combate perdido era un golpe a su ego, pero también una lección. Lejos de rendirse, Norris utilizó cada fracaso como combustible para mejorar. A finales de los años 60, su perseverancia comenzó a dar frutos. Se convirtió en campeón mundial de karate en peso medio, título que mantendría durante varios años consecutivos. Pero más allá de los logros deportivos, lo que realmente distinguía a Norris era su mentalidad. Una combinación de humildad, resiliencia y una disciplina casi obsesiva. Sin embargo, incluso en esta etapa inicial, ya comenzaban a surgir los primeros elementos que más tarde alimentarían los rumores y mitos sobre su figura. Su estilo de combate, extremadamente preciso y contundente, generaba una aura casi mística entre sus seguidores. Algunos comenzaban a verlo no solo como un atleta, sino como alguien diferente, casi invencible. En paralelo, Norris empezó a relacionarse con figuras influyentes de Hollywood, entre ellos el legendario Bruce Lee. Este encuentro sería crucial no solo para su carrera, sino también para su evolución personal. Lee vio en Norris un potencial que iba más allá del tatami, el de convertirse en una figura cinematográfica. Pero en ese momento, Chuck aún no lo sabía. Para él, el cine era un mundo lejano, casi inalcanzable. Su enfoque seguía siendo el karate,
la enseñanza y la superación personal. Sin embargo, el destino ya comenzaba a moverse en silencio. Así, el niño tímido de Oklahoma, marcado por la inseguridad y la adversidad familiar, empezaba a transformarse en algo completamente distinto. No era aún la leyenda que el mundo conocería, pero los cimientos ya estaban firmemente establecidos. De su vida no es el de un héroe invencible, sino el de un hombre que tuvo que construirse desde cero. Y quizás ahí reside la verdadera clave de su historia. No en la fuerza física, sino en la capacidad de reinventarse frente a las dificultades. Tras consolidarse como campeón mundial de karate, Chuck Norris comenzó a entrar en una nueva etapa de su vida: la transición de atleta a figura pública. Aunque ya era reconocido dentro del mundo de las artes marciales, aún no imaginaba que estaba a punto de convertirse en un ícono global. El primer gran punto de inflexión llegó gracias a su encuentro con Bruce Lee. Esta relación no solo fue de respeto mutuo, sino también de inspiración. Lee, ya una estrella en ascenso, vio en Norris una presencia única, fuerza real, autenticidad y una disciplina que no se podía fingir. Fue así como Norris obtuvo un papel en la película Way of the Dragon, 1972, donde protagonizó una de las escenas de combate más icónicas de la historia del cine. La pelea entre ambos en el Coliseo romano no solo fue espectacular, sino que también marcó el nacimiento de Chuck Norris como figura cinematográfica. Aunque en la historia su personaje es derrotado, en la vida real, esa escena lo catapultó al reconocimiento internacional. De pronto, ya no era solo un campeón de karate, era un rostro conocido en la gran pantalla. A partir de ese momento, Norris decidió apostar seriamente por el cine. Sin embargo, el camino hacia el estrellato no fue inmediato. Durante los años 70, participó en varias producciones de bajo presupuesto, donde poco a poco fue desarrollando su estilo. Un héroe silencioso, fuerte, moralmente recto y casi indestructible. El verdadero boom llegó en los años 80. En plena era dorada del cine de acción, Chuck Norris se convirtió en uno de los rostros más reconocibles del género. Películas como Missing in Action, Delta Force y otras producciones lo posicionaron como un símbolo del héroe americano clásico, patriótico, implacable y dispuesto a enfrentarse a cualquier enemigo. A diferencia de otros actores de acción de la época, Norris no necesitaba efectos especiales ni dobles para impresionar. Su experiencia real en artes marciales le daba una credibilidad única. Cada golpe, cada movimiento, tenía peso y autenticidad. El público no veía a un actor interpretando a un luchador, veía a un luchador real en acción. Durante esta etapa, su imagen comenzó a transformarse en algo casi mítico. Su mirada seria, su barba característica y su estilo directo lo convirtieron en una figura fácilmente reconocible. La audiencia lo adoraba porque representaba una justicia simple y contundente en un mundo cada vez más complejo. En términos de reconocimiento, aunque no fue un actor tradicionalmente premiado por academias como los Oscar, sí recibió numerosos galardones dentro del ámbito de las artes marciales y el entretenimiento. Fue incluido en varios salones de la fama de karate y recibió premios por su contribución al cine de acción. Más importante aún, obtuvo algo que muchos actores no logran: el respeto genuino del público. En los años 90, Norris alcanzó una nueva dimensión con la serie Walker, Sus Vehicles Ranger. Este programa no solo consolidó su popularidad, sino que lo introdujo a una nueva generación de espectadores. Interpretando a Cordell Walker, un ranger con un fuerte sentido de la justicia, Norris reforzó su imagen de héroe incorruptible. La serie fue un éxito rotundo durante varios años, especialmente en Estados Unidos, pero también en Europa y América Latina. Su impacto cultural fue enorme. Walker no era solo un personaje, era una extensión de la figura pública de Norris. Valores como el honor, la familia y la disciplina estaban en el centro de cada episodio. Sin embargo, con la fama también llegaron los excesos de percepción.
El público comenzó a exagerar sus capacidades, transformándolo poco a poco en una leyenda viviente. Esto se intensificaría más adelante con la cultura de Internet, pero las bases ya estaban sentadas. Chuck Norris ya no era solo un hombre, era un símbolo. Durante este periodo, también entrenó a varias celebridades en artes marciales, incluyendo a actores y figuras influyentes, lo que reforzó aún más su estatus dentro de Hollywood. Su escuela de karate se convirtió en un referente, y su estilo, conocido como Chun Kok Do, fue adoptado por miles de estudiantes en todo el mundo. A pesar de todo este éxito, Norris mantuvo una imagen relativamente discreta fuera de la pantalla. No era conocido por escándalos, ni por una vida excesivamente mediática. Esto, en lugar de disminuir su fama, la fortalecía. En un mundo lleno de celebridades polémicas, Chuck Norris representaba estabilidad y coherencia, pero esta misma imagen perfecta comenzaría, con el tiempo, a generar dudas, rumores y teorías. ¿Era realmente tan intachable? Había aspectos ocultos detrás de su éxito. ¿Qué parte de su leyenda era real? ¿Y cuál era construcción mediática? El ascenso de Chuck Norris fue impresionante, pero también sembró las semillas de los mitos que más tarde explotarían en Internet. Y aunque en este capítulo lo vemos en la cima, lo cierto es que su historia está lejos de ser tan simple como parece. Detrás de la imagen impenetrable de Chuck Norris, como héroe invencible, existe una vida personal marcada por decisiones difíciles, sacrificios profundos y episodios que rara vez se muestran al público. Si en la pantalla era símbolo de control absoluto, en su vida íntima enfrentó conflictos que no podían resolverse con fuerza física. Chuck Norris se casó por primera vez en 1958 con Diane Holchek, su novia de juventud. En ese momento, él aún era un joven sin rumbo claro, lejos de la fama y del reconocimiento. Este matrimonio, construido en una etapa de incertidumbre, estuvo marcado por las dificultades económicas y por la constante ausencia de Norris debido a su carrera militar y, más adelante, su creciente dedicación a las artes marciales. De esta relación nacieron 2 hijos, y durante años, Norris intentó equilibrar su vida familiar con su ambición profesional. Sin embargo, el éxito tiene un precio. A medida que su carrera despegaba, el tiempo que podía dedicar a su familia disminuía drásticamente. Las giras, los entrenamientos y posteriormente el cine lo alejaron emocional y físicamente de su hogar. Pero uno de los episodios más impactantes y menos conocidos de su vida ocurrió cuando descubrió que tenía una hija fuera del matrimonio, fruto de una relación extramatrimonial en su juventud. Durante años, Norris no supo de su existencia. Cuando finalmente se enteró, ya era una adolescente. Este hecho marcó profundamente su conciencia y generó una herida interna que tardaría mucho en sanar. Este tipo de revelaciones contrastaban fuertemente con la imagen pública de disciplina y rectitud que proyectaba. Aunque Norris nunca intentó ocultar completamente estos hechos, tampoco los expuso abiertamente. Prefirió mantener un perfil discreto, manejando estos asuntos lejos del ojo mediático. Tras más de 30 años de matrimonio, su relación con Diane terminó en divorcio en 1989. Aunque no estuvo rodeado de escándalos públicos, sí fue el resultado de años de desgaste emocional, distanciamiento y prioridades incompatibles. Este cierre marcó el fin de una etapa fundamental en su vida. Años más tarde, Norris encontró una nueva oportunidad en el amor junto a Jenna O'Kelly, con quien se casó en 1998. Esta relación representó un renacimiento emocional. Con Jenna, Norris encontró estabilidad, comprensión y una conexión más profunda, en una etapa donde ya había alcanzado la fama y podía ver la vida con mayor perspectiva. Juntos, tuvieron gemelos, y Norris asumió un rol mucho más presente como padre. A diferencia de su primera etapa familiar, esta vez intentó priorizar el hogar, alejándose gradualmente del ritmo frenético de Hollywood. Sin embargo, la vida volvería a ponerlo a prueba. Uno de los momentos más duros llegó cuando Jenna enfrentó graves problemas de salud relacionados, según la propia familia, con complicaciones tras estudios médicos.
Norris tomó entonces una decisión radical: pausar su carrera para dedicarse completamente al cuidado de su esposa. Este acto, poco visible para el gran público, reveló una faceta completamente distinta del hombre que muchos consideraban invencible. Durante años, Norris se mantuvo alejado de los focos, concentrado en su familia. Este retiro parcial alimentó rumores. Algunos afirmaban que estaba enfermo, otros que había desaparecido, o incluso que había muerto. En realidad, estaba viviendo una de las batallas más importantes de su vida, lejos de cámaras y guiones. En cuanto a sus hijos, Norris siempre ha mantenido una relación compleja, pero significativa. Algunos siguieron caminos discretos, alejados del espectáculo, mientras que otros mantuvieron cierta cercanía con el mundo mediático. A pesar de las dificultades del pasado, con el tiempo logró reconstruir vínculos y asumir sus errores con mayor madurez. Sin embargo, no todo fue armonía. La presión de la fama, las expectativas públicas y las decisiones personales generaron tensiones internas. Norris, conocido por su autocontrol, rara vez hablaba de estos conflictos, pero quienes lo rodeaban sabían que su vida emocional no era tan simple como parecía. Su historia familiar está llena de contrastes: amor y distancia, éxito y culpa, sacrificio y redención. Es precisamente esta dualidad la que hace su historia más humana y menos mitificada. En este punto, la figura de Chuck Norris comienza a despojarse de su armadura mediática. Ya no es solo el héroe que derrota a todos sus enemigos, sino un hombre que ha tenido que enfrentar sus propias debilidades, errores y decisiones difíciles. Y es aquí donde surge la gran pregunta que conecta con los rumores virales. ¿Por qué, a pesar de su imagen sólida, han surgido tantas teorías, polémicas y versiones contradictorias sobre su vida? La respuesta no está solo en su carrera, sino en la mezcla entre mito y realidad que rodea su figura. En el siguiente capítulo, desentrañaremos qué hay de cierto en los rumores, los supuestos escándalos y la percepción pública que ha cambiado con el tiempo. A estas alturas, Chuck Norris ya no era simplemente un actor o un campeón de artes marciales. Se había convertido en un fenómeno cultural. Sin embargo, cuanto más grande es la figura, más fácil es que se distorsione su imagen, y eso fue exactamente lo que ocurrió. El punto de quiebre llegó con la explosión de Internet en los años 2000. Fue entonces cuando nacieron los famosos Chuck Norris Facts, una serie de frases humorísticas que exageraban su fuerza hasta niveles absurdos. Chuck Norris no duerme, espera. Chuck Norris puede dividir por 0. Estas bromas, aunque inicialmente inocentes, comenzaron a construir una versión completamente irreal del personaje. Paradójicamente, estos memes lo hicieron más famoso que nunca, especialmente entre generaciones jóvenes que nunca habían visto sus películas. Pero también generaron un problema. La línea entre la persona real y el personaje ficticio empezó a desdibujarse. Muchos comenzaron a creer, o al menos a repetir, historias completamente falsas, que había vencido a todos los grandes luchadores de la historia, que era invencible en la vida real, incluso rumores absurdos sobre su salud o su supuesta muerte en varias ocasiones. Cada cierto tiempo, Internet mataba a Chuck Norris, y cada vez él seguía vivo. Pero los rumores no se limitaron al humor. Con el paso del tiempo, también surgieron polémicas más serias. Norris expresó públicamente opiniones políticas y religiosas bastante firmes, lo que generó división entre sus seguidores. Para algunos, esto reforzaba su imagen de hombre con valores. Para otros, resultaba incómodo o incluso polémico. En una época donde muchas celebridades optan por mantenerse neutrales, Norris eligió posicionarse. Participó en campañas, escribió artículos de opinión y defendió ideas conservadoras. Esto provocó que parte del público, especialmente el más joven o progresista, comenzara a distanciarse de su figura. Sin embargo, es importante separar percepción de realidad. A diferencia de muchas estrellas de Hollywood, Norris no estuvo envuelto en escándalos graves como delitos, abusos o comportamientos destructivos.
Sus polémicas fueron principalmente ideológicas, no personales. Otro factor que alimentó los rumores fue su retiro progresivo del cine y la televisión. Tras el éxito de Walker, Texas Ranger, su presencia en pantalla disminuyó notablemente. Para el público acostumbrado a verlo constantemente, su ausencia generó especulación. Algunos medios sensacionalistas llegaron a publicar titulares alarmantes sobre su estado de salud o supuestas crisis personales. En muchos casos, estas noticias eran exageradas o directamente falsas, pero en la era digital una mentira repetida 1000 veces puede parecer verdad. La realidad, sin embargo, era mucho más simple y, al mismo tiempo, más profunda. Norris decidió alejarse voluntariamente para centrarse en su familia, especialmente tras los problemas de salud de su esposa. Este hecho, lejos de debilitar su imagen, muestra una coherencia con los valores que siempre defendió. Aún así, la narrativa mediática no siempre fue justa. Algunos críticos comenzaron a cuestionar su relevancia, calificándolo como una figura del pasado. Otros, en cambio, lo defendían como un ícono irrepetible. Lo más interesante es que, a pesar de estas fluctuaciones en la opinión pública, Chuck Norris nunca intentó reinventarse para agradar a todos. No buscó polémicas artificiales, ni escándalos para mantenerse vigente. Simplemente permaneció fiel a sí mismo. Y quizás esa es la clave de todo. Entonces, ¿qué pasó realmente con Chuck Norris? No hubo una caída dramática ni un escándalo devastador. Lo que ocurrió fue algo más sutil. La transformación de un hombre real en un mito global, y el inevitable choque entre esas dos versiones. Algunos fans se alejaron, otros lo idolatraron aún más. Pero lo cierto es que Norris nunca desapareció. Simplemente dejó de seguir el ritmo de una industria que cambia constantemente. Y ahora, tras analizar su vida, su carrera y las controversias, queda una última pregunta por responder. ¿Cuál es el verdadero legado de Chuck Norris? La respuesta, lejos de los mitos y las exageraciones, será el cierre definitivo de esta historia. Después de recorrer cada etapa de la vida de Chuck Norris, desde su infancia marcada por la inseguridad, pasando por su ascenso meteórico en el cine, hasta su vida personal llena de contrastes, y los rumores que distorsionaron su imagen, es momento de enfrentar la verdad final. ¿Quién es realmente Chuck Norris? ¿Y qué queda de él más allá del mito? Lo primero que debemos entender es que Chuck Norris nunca fue el hombre invencible que Internet construyó, pero tampoco es simplemente un actor más del pasado. Su historia se sitúa en un punto intermedio, mucho más interesante, el de un ser humano que, a través de disciplina extrema, logró reinventarse completamente y dejar una huella real en varias generaciones. A diferencia de muchas celebridades, cuya fama depende únicamente de la industria del entretenimiento, Norris construyó su reputación desde la realidad. Fue campeón mundial de karate, desarrolló su propio sistema de artes marciales, Chun Kuk Do, y entrenó a múltiples figuras influyentes. Antes de ser un ícono, fue un hombre que trabajó incansablemente para superar sus propias limitaciones. En el cine, su impacto no se mide solo en premios, sino en identidad. Representó una época donde el héroe era directo, moralmente claro y físicamente capaz. Películas como Delta Force o su papel en Walker, Texas Ranger no solo entretuvieron, definieron un arquetipo. Y ese arquetipo sigue vivo hoy en muchas producciones modernas. Pero quizás el aspecto más revelador de su legado no está en sus victorias, sino en sus decisiones fuera del foco mediático. Cuando decidió alejarse del cine para cuidar a su esposa Jenna O'Kelly, tomó una elección que pocos íconos harían en el punto alto de su fama. Ese acto silencioso, lejos de cámaras, revela más sobre su carácter que cualquier escena de acción. No fue una retirada por fracaso, sino por prioridad. También es importante reconocer sus errores. Su vida no estuvo libre de contradicciones, relaciones complejas, decisiones difíciles, momentos de distancia familiar. Pero a diferencia de otros, Norris no construyó su carrera ocultándolos con escándalos mediáticos o manipulaciones públicas. Su estilo siempre fue más reservado.
incluso cuando eso significaba dejar preguntas sin responder. En cuanto a los rumores virales, este recorrido deja algo claro. La mayoría no tienen base real. Chuck Norris no desapareció. No fue víctima de un gran escándalo oculto ni sufrió una caída pública devastadora. Lo que ocurrió fue una transformación cultural. Internet lo convirtió en un símbolo exagerado, casi irreal, y esa versión eclipsó al hombre verdadero. Sin embargo, lejos de perjudicarlo, este fenómeno lo mantuvo vigente. Mientras otros actores de su generación desaparecieron del imaginario colectivo, Norris se reinventó, aunque de forma involuntaria, como un ícono eterno de la cultura digital. Hoy, su figura sigue generando respeto. Puede que ya no protagonice grandes producciones, pero su nombre sigue siendo reconocido en todo el mundo. Y lo más importante, sigue vivo no solo físicamente, sino en la memoria colectiva. El verdadero impacto de Chuck Norris no está en si podía derrotar a cualquiera o en los chistes virales. Está en el mensaje que transmite su historia, que incluso alguien inseguro, invisible y sin rumbo puede transformarse completamente con disciplina, constancia y determinación. Ese es el legado que permanece, no el mito exagerado, no las frases de Internet, sino el ejemplo real de superación. Porque al final, la verdad impactante no es un escándalo oculto ni una revelación explosiva. La verdad es mucho más simple y mucho más poderosa. Chuck Norris nunca fue un superhéroe, pero logró algo aún más difícil: convertirse en una leyenda real.